Primeramente debo agradecerle al Señor que nos permite estar en su casa en este bello día. Muchos estuvieron orando para que el verano llegase. Y el verano llegó. Llegó el verano y yo espero que se mantenga así por lo menos hasta agosto, hasta septiembre. Lo dudo, pero bueno, por lo menos no en septiembre, pero hasta agosto. Estamos orando a Dios porque hay muchas actividades que queremos llevar a cabo durante este verano. Bien, vamos a entrar inmediatamente al tema. El tema que quiero tocar en esta mañana lo he titulado La escalera de la evangelización. La escalera de la evangelización. ¿Cuántos evangelizan aquí? Amén. A veces no es fácil, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno tiene que hablar y argumentar la palabra. Pero en términos generales, la misma palabra se argumenta. Yo siempre he dicho que debemos permitir que sea la palabra la que ella misma hable por sí sola. Voy a repetirlo. Debemos permitir que sea la palabra de Dios la que ella hable por sí sola. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente debemos anunciarla. Debemos anunciarla. Es decir, proclamarla. En eso consiste la evangelización. La evangelización consiste en proclamar, en decirle a las personas que hay esperanza. Es entregar un mensaje de fe y de esperanza. El problema es que cuando comenzamos a interpretarla, no digo que no se tenga que hacerla, pero cuando comenzamos a interpretarla de acuerdo a nuestros conocimientos y a nuestra teología, no se la dañamos. Debemos permitir, debemos dejar que sea el Espíritu Santo de Dios quien se encargue de convencer al hombre de pecado. Gloria a Dios. Ahí están los hermanos de la iglesia romana adorando a Dios. Así que, pero centrémonos en nosotros acá. Y si hay demasiada bulla, le pediría que mejor cerraran la ventana. Bien, vámonos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. Vamos a leer al 16. Romanos capítulo 10, del 14 al 16. ¿Lo tenemos? Amén. Bien, la palabra del Señor dice así. Hay 4 preguntas que el apóstol Pablo formula. Y él dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y viene la quinta y última pregunta: ¿y cómo predicarán si no fuere enviado? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? La escalera de la evangelización lo he titulado yo. También podríamos llamarle la dimensión de la evangelización, pero quedémonos con la escalera de la evangelización. Ustedes notarán que este texto bíblico, este pasaje bíblico, es gradual, o mejor dicho, está planteado de manera de pregunta. Aunque este pasaje bíblico está exclusivamente dirigido en ese momento está el apóstol Pablo refiriéndose al pueblo hebreo, al pueblo judío, porque cuando usted lee del capítulo 9 hasta el capítulo 11, todo tiene que ver con Israel, está dentro del contexto judío. Pero
no significa que este texto bíblico no lo podamos aplicar para nosotros, porque al final vamos a notar que el apóstol Pablo, hablando de los judíos, dice que Dios les entregó una responsabilidad, pero ellos no supieron cumplir con esa responsabilidad. Por tanto, Dios llamó a otro pueblo que no eran ellos, es decir, a los gentiles, a nosotros. Amén. Cuando hablamos de la evangelización, estamos hablando de la salvación de las almas, en cierta manera como resultado de esa evangelización. El tema de la salvación es lo central, es lo medular en la Biblia, en la palabra. Es el tema que predomina en la Biblia. Todo gira en función, primero, de Dios y en función del hombre. Repito, el mensaje central en la Biblia tiene que ver con la salvación, pero gira en función de Dios y de los hombres. Amén. El hombre que está perdido y necesita a Dios, y Dios que tiene la respuesta y la solución para esa situación en la que el ser humano se encuentra. Recuerde que todo ser humano sin Cristo está perdido. A veces es un poco difícil explicarlo, pero trate de tomarlo en el mejor sentido de la palabra. Ningún ser humano, ninguna persona es capaz, escuche, es capaz de ser salva por sí sola. Usted no está aquí como resultado, escuche, usted no está aquí como resultado de que usted hizo buenas obras y que usted es bueno y que usted decidió un día y dice, bueno, voy a buscar a Dios, pues para que Dios no me siga molestando, voy a hacer el favor a Dios y voy a la iglesia. No, usted no está aquí por eso, está aquí porque así Dios lo ha querido y porque Él trató con usted, Él trató conmigo. Y en ese trato, Él ha permitido que le conozcamos. El hombre está perdido, condenado, está muerto en su delito y pecado. Es incapaz de salvarse por sí solo. Vámonos a Romanos, capítulo 3, Romanos 3:10. Romanos 3:10, mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer el verso 9. ¿Qué pues? Hablando de la justicia, de que no hay justo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y Dios les está hablando a los judíos. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno. No hay justo, hermano. Y esa realidad y esa verdad se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo. Esto no fue una citación, no fue un párrafo que el apóstol se le ocurrió escribir y lo escribió en el momento y ya eso pasó. No. Este pasaje bíblico trasciende los tiempos. Y aún esa sigue siendo la situación. Esa sigue siendo la naturaleza de la raza humana. Maldad. Nadie es bueno. Inclusive aquellos que le hemos conocido, los que estamos aquí, aún hermanos somos malos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y mientras que estemos en esta tierra, en este mundo, aunque usted sea un creyente, sea salvo, usted seguirá siendo un pecador redimido. Y esa naturaleza no se convierte. Dice que seremos como Él cuando Él peca por nosotros. Cuando nuestros pies dejen de pisar esta tierra, entonces seremos como Él. Mientras tanto, usted simplemente está en un proceso que se inicia en el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por tanto, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Ahora, debo aclarar, cuando se habla de que hemos sido justificados, delante de Dios nosotros somos justos. Amén. Y por esa justicia que hemos
justo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Somos justos. Pero esa justicia y esa justicia de Dios se va a concretar y se va a hacer realidad cuando estemos con Él. Amén. Pero como seres humanos que somos injustos en términos generales. Aquí no hay ninguno que haga bien porque es bueno. Usted hace bien porque Dios ha puesto eso en su corazón. De lo contrario, usted no haría eso. Mire, si nosotros fuéramos justos 100% y si la justicia de Dios ya se hubiese concretado humanamente aquí, usted no pensaría cosas malas. Mire, yo le puedo asegurar que cada uno de nosotros que estamos en este momento, algún pensamiento raro y extraño le puede haber estado pasando, le pasó o le está pasando en este segundo. Yo me pregunto, ¿qué estará pasando por su cabecita ahorita? Si yo soy justo y soy perfecto, que no lo soy, pero mucha gente piensa que porque soy justo, soy perfecto. No. Si yo fuera justo en todo el sentido de la palabra, cuando pasa una mujer por ahí en bikini, yo no la miraría, y si la miro no siento nada. Ay, que no soy del otro equipo. No, tampoco soy del otro equipo, sino que como soy justo y soy perfecto, no siento nada, y yo soy como Dios. Pero no es cierto, porque si pasa una mujer en bikini, o pasa un hombre con pecho pelú por ahí, 4 cuartas, y ¡ay, qué hombre! O pasa una mujer, ¡ay, qué mujer! Y somos cristianos, oramos, ayunamos y venimos a la iglesia, y levantamos la mano y decimos gloria a Dios. Pero, ¿eso pasa así o no? Así es. Que nadie me diga que no. Ahora, eso no es razón para pecar. La salvación tiene su origen en Dios. Y es solamente a través de Él que podemos obtener salvación. Amén. Él es el portador de esa salvación y Él es el que nos da esa salvación. Él es el que nos da ese don de salvación. Vámonos a Juan capítulo 10. El Evangelio según San Juan, el último Evangelio, capítulo 10, versículo 10. ¿Cuántos siguen orando por el púlpito? Nadie. Bueno, gloria a Dios. Alguien dirá, no es asunto de oración, hermano, es asunto de hacerlo. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, el único que tiene esa capacidad de dar vida y vida en abundancia es Jesucristo. Dicho esto, como dicen los españoles, dicho esto, debe quedar bien claro que entonces el ser humano no es capaz de alcanzar salvación por su propio esfuerzo. Amén. Pero dicha salvación no es incondicional. En el sentido de recibirla, no de ganarla. Y esa condición es tener fe. ¿Puede cerrar la ventana, por favor? Ahora sí, muchas gracias. La salvación no es incondicional. Algunos dicen, la salvación es gratis. Sí, la salvación es gratis. Y usted no puede pagar por la salvación. Usted no puede ganar la salvación. Olvídelo. Y vuelvo nuevamente el cassette hacia atrás. ¿Por qué no puedo ganar la salvación? Porque somos incapaces de buscar esa salvación. ¿Por qué? Porque somos malos. Porque somos perversos. El ser humano es perverso porque tiene una naturaleza pecaminosa. Mire, hermano, el hombre no está dispuesto, el hombre no quiere buscar a Dios. Ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer, hermano? Solamente la misericordia de Dios. Amén. Así que olvide ese cuento de que, hermano, yo estoy seguro de que
Yo sé que va a venir el Señor, porque él conoció al Señor desde niño, y su papá era predicador, y su abuelo, y su tatarabuelo, y a muchos pensamos que porque había un familiar, alguien que era conocido y que conocía al Señor, va a ser salvo. ¡No! Cada uno tendrá que darle cuenta a Dios, y cada uno tiene que tomar una decisión. Amén. Entonces vuelvo nuevamente al punto. La salvación no la podemos adquirir, no la podemos ganar. Pero, aquí viene un pero tiene una condición. ¿Estamos claros? O la calor los tiene medio locos. Yo voy a quitarme esta camiseta aquí. ¿Quién quiere el manto? La unción tenga el manto. Miren, la salvación es condicional. Vámonos a Romanos capítulo 10, ahí donde estamos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Wow, qué calor, hermano. Estoy sudando. Gloria a Dios, no me estoy quejando. Romanos 10, 9. Lo leemos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree. Se cree. Está hablando de la fe. La salvación es gratuita para todos. Pero para poder yo obtener esa salvación, repito, no la tengo que ganar ni tengo que pelear por él. Pero para poder yo aceptar esa salvación, para poder yo recibir esa salvación, yo tengo que dar un paso de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede oír de la salvación y puede venir a la iglesia, pero si usted no cree lo que yo estoy predicando, usted no es salvo, porque la Biblia lo dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, yo escucho, yo creo y yo confieso. La confesión es el epílogo, es el clima de lo que yo creo. Amén. Yo oigo, baja el corazón y ahí yo decido si creo o no creo. Amén. Y cuando yo creo, yo confieso. Y cuando yo confieso, ahí se produce la salvación. Porque creí, ahí lo dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El problema es que mucha gente hace la oración de salvación, pero la pregunta es, ¿realmente son salvos? Porque algunos lo hacen porque el pastor o el predicador o X persona los obligó y usó psicología barata. Y bueno, para que no me molesten, voy a aceptar a Cristo, pero realmente no creyó. Lo confesó, pero no creyó. La confesión tiene que ir acompañada ¿de qué? De fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo presenta de manera escalonada y consecuente 5 verdades que brevemente quisiera tocar. Vamos a tratar de ver si terminamos hoy. 5 verdades respecto a la salvación. Examinaremos a la luz de la misma palabra esta verdad. Vamos a permitir que sea la palabra misma, la misma palabra, quien nos habla. Amén. Primera verdad. El hombre necesita invocar a Dios. Vámonos nuevamente al texto bíblico donde leímos al principio, ahí mismo en Romanos, no se vaya de allí. Romanos capítulo 10. Leamos el verso 14. Hay una pregunta. ¿Cómo pues invocarán? Vamos a dejarlo allí. ¿Cómo pues invocarán? Pero resulta que el hombre es incapaz de invocar a Dios. ¿Por qué es incapaz de invocar a Dios? Porque no es justo. Porque
allá todavía. Está muerto en su delito y pecado. ¿Usted ha visto un muerto levantando y dice, yo estoy muerto, pero yo quiero confesar? No, el muerto está muerto. Métalo el chuzo, peníquele, como decimos en Panamá. Haga esto, haga lo otro. El muerto no, el muerto no va a sentir porque está muerto. Ahora, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de muerte espiritual. La persona está viva, tiene el espíritu de vida, pero está muerto en sus delitos y ¿qué? Pecado. Y pecado. De manera entonces que el hombre, el ser humano, no es capaz de invocar a Dios. ¿O usted ha visto a un comunista, a un socialista, a un secularista, a un científico, a algún doctor invocar a Dios? Y los que lo invocan, y a eso vamos, es porque ya han tenido una experiencia con Cristo. Pero estoy hablando de ese hombre que no conoce a Dios. No puede invocar a Dios. No puede. ¿Por qué no puede? Primero porque está muerto. Está ciego. Está anulado. El pecado ha callado su conciencia. El pecado ha marchitado lo que Dios ha puesto en él. Está muerto, repito. Por eso es la urgencia de la predicación, queridos. Porque las personas están muertas en su delito y pecado. Y como dije en un punto anterior, no es que Dios los va a condenar, es que ya están condenados. Eso es lo terrible. No es que vamos a ver qué pasa si quizás de aquí a 20 años. No, ya están condenados. Es decir, se murieron y van directo a la cuarta olla o quinta, no sé cómo dice. Pero ahí está el amor de Dios. Que si el hombre llega a invocar a Dios, seguro que sí, Dios le va a escuchar. Amén. Y va a perdonar su pecado y va a ser libertado de esa condenación. Ahí está el poder del Evangelio y el amor de Dios. Pero estamos en el primer punto. Resulta que el hombre no puede. No puede ni quiere. O usted vino a la iglesia porque usted, yo voy allá porque me gusta ir a la iglesia. Hablo cuando vino la primera vez. No me recuerda, pero pregúntese, ¿usted está aquí porque le gusta estar aquí? Usted que no ha tenido una experiencia con Jesucristo. Usted que en el pasado no tenía una experiencia con Cristo, pero ahora la ha tenido antes. ¿Usted vino porque le gustó? Yo voy porque me gusta. ¡Qué lindo! ¿Usted nació con eso? Pues mire que no. No, en el transcurrir del tiempo, Dios trató con usted. Y Dios puso el querer como el hacer. Dios produjo en usted esa fe. Y por circunstancias que yo desconozco, Dios te trajo con lazos de amor. Fue Él. Porque tú y yo no éramos capaces. Y muchos de los que hemos llegado a la iglesia, atención, esto puede ser una voz de alarma, atención. Pero muchos de los que están dentro de la iglesia y que hemos llegado a la iglesia, y no hablo precisamente de esta iglesia, hablo en términos generales, quiero aclararlo, muchos de los que hemos llegado a la iglesia no hemos llegado porque realmente invocamos a Dios. Primero porque Dios nos trajo, pero segundo, algunos están en la iglesia porque ni siquiera Dios les llamó. Y no es porque Dios no les ame, están ahí porque alguien los presionó y bueno, vamos pues. ¿Y ese Dios? ¿Dios actúa con presión? Que vas a la iglesia si no te dejo. Que vas a la iglesia si no vas a ver lo que te voy a hacer. Que vas a la iglesia si no dejamos de ser novios. Y está bien, pues vamos. Pero es porque Dios le trajo. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermano, no es capaz de vivir por sí solo. El ser humano no puede invocar. Entonces Pablo presenta esta realidad y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar? Porque no pueden invocar. El hombre no tiene
invocar, exponer, alegar su derecho a inocencia, porque no lo es. Aquí el término invocar se puede traducir como lo acabo de mencionar, es como el alegar, el exponer un derecho. ¿Me explico? Es decir, usted iba manejando su auto normalmente, pero de repente un loco se le metió y se pasó el semáforo y ¡pah! Le dio. Violó su derecho. Entonces viene un juicio, ¿sí o no? Y va ante el juez y el juez dice, bien, vamos a ver los alegatos. Usted tiene derecho de alegar, ¿me explico? Pero el que cometió ¿cómo se llama? El que causó el accidente también puede alegar, pero va a perder, porque es culpable. Ya de hecho, va porque bueno, pero es culpable, porque él fue el que cometió. Hay fotos, hay cámaras, hay gente que vio, tiene todo contra él. Por tanto, va a ir para que le digan, mira, si quieres decir algo, pero estás listo para la foto. Pues algo parecido. Algo parecido. El ser humano, hablándolo actualmente, el ser humano no tiene el alegato, no tiene la autoridad, no tiene el derecho a reclamar, alegar. Señor, pero es que yo no lo quise hacer. Señor, lo que pasa es que mira, es que yo me quiero arrepentir, pero el pecado no me deja. Señor, lo que sucede es que, ay, mi familia me hicieron brujería, ¿tú me entiendes? No puede hacer eso, ojalá lo pudiera hacer, pero no puede. Y porque no puede y porque no quiere, porque está muerto en su delito y pecado, y porque es culpable. Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 2:1. Efesios 2:1. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. No pierda de vista lo que estoy planteando. No deje que la calor lo maree y lo duerma. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que lo que trato de decirles, queridos hermanos, que es necesario que evangelicemos, pero conscientes, comprendiendo que a quien vamos a evangelizar no tiene la capacidad de entender lo que usted le va a decir. Entiéndalo así, de salida. Ay, no, yo no voy a evangelizar porque resulta que conocí al Señor hace años y se apartó. Ay, no, yo voy a evangelizar, yo creo que a eso lo vamos a ganar porque su abuela es cristiana y su papá y su tatarabuelo fue predicador. Eso no tiene que ver nada. Porque quien no ha tenido una experiencia con Cristo no tendrá, hermano, la capacidad de entender lo que usted va a decirle. Amén. Por lo menos diga amén, hermano, diga ay, ay, ay. Pero viene el segundo punto. Ahí mismo en donde estamos, en Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? Pero ¿cómo ellos pueden invocar? Dice Pablo. ¿Cómo? Si están mal. Parece injusto, ¿verdad? ¿Cómo van a invocar si están muertos? ¿Cómo van a invocar si no quieren buscar de Dios, ni están interesados en Dios? ¿Cómo van a invocar? Esa es la pregunta que Pablo dice. ¿Cómo? Bajo estas situaciones que yo le acabo de mencionar. Pero, no todo está perdido, gloria a Dios. Pero, para invocar, para que ellos invoquen, necesitan ¿qué? Creer. Ahí lo dice, ¿cómo pueden invocar en aquel en el cual no han creído? Pero no pueden invocar si no tienen una experiencia con Cristo. No pueden invocar si no creen en Él. Amén.
El hombre siempre ha tenido la necesidad de creer. Claro que sí. Dios no lo ha despojado de esa capacidad. El problema es que él ha creído incorrectamente. Ha querido creer a su manera. Entonces, bien, no pueden invocar, y para que puedan invocar necesitan ¿qué? Creer. Cuando una persona invoca, cuando una persona dice, oye, ayúdame, es porque sabe que la otra persona le puede ayudar. Amén. Más adelante vamos a tocar el punto que para eso hay que tener fe. Pero normalmente cuando yo le decía a mi papá, papá, necesito que me preste que me regales $10, yo iba a donde mi papá. Yo sabía que existía la posibilidad de que él me lo regalara, porque él trabajaba y ganaba bien. Y si no me lo daba, porque no quería. Pero por lo menos yo creía y creo que si yo recurro a él, él me va a ayudar, ¿sí o no? Pero para eso tengo que creer. Pero ¿usted cree que yo voy a acercarme donde el rey Alberto y le dice, mire el rey, yo sé que usted abdicó y usted sabe, ¿no? Y bueno, yo podía ser el próximo rey, mire, permíteme ese privilegio. Oiga rey, le llamo, oiga rey, necesitamos un local aquí en Bruselas para el Senfi. Algunos espirituales dirán, ay, pastor, sí, puede ser posible. Pero usted no estoy hablando de fe, estoy hablando de que es imposible en ese sentido, de que Él me vaya a dar me vaya a escuchar. Así que yo no creo que me vaya a ayudar. El único que me puede ayudar es el que está allá arriba. Por eso invoco a ese. Amén. Aleluya. Vámonos a Hechos. Hechos capítulo 17. Mire, en el libro de Hechos capítulo 17 encontramos, y valga la redundancia, un hecho en el que el apóstol Pablo fue y les predicó a los griegos. Capítulo 17 de Hechos, verso 34. 17:34. Pablo estaba predicando en Atenas. Dice, pero mire, los atenienses tenían la costumbre, y creo que aún la tienen los griegos, siempre de descubrir algo nuevo. Siempre andaban buscando algo nuevo. Como hoy pasa, ese espíritu existe. Gente tratando de probar algo nuevo. Están en la disposición, ellos quieren creer en cualquier cosa. Imagínense, era tan tremendo los atenienses que tenían diferentes tipos de dioses. Diferentes. Tenían a Apolo, tenían a Mercurio, tenían a Neptuno, tenían a Zeus, tenían a Poseidón, tenían de todo. Pero por si de repente se le escapaba un dios minúscula, tenían uno ahí, al dios no conocido. Al no conocido, por si de repente aparece y exige su lugar. Entonces, bajo este contexto, el apóstol Pablo va a predicar en Atenas, y a ellos les gustó lo que Pablo hablaba, y estaban contentos, y dicen, hey, este tipo tiene nuevas palabras, porque los griegos eran filosóficos, siempre querían algo nuevo, siempre se creían que era la última Coca-Cola del desierto, se la sabían todas, así que siempre estaban pendientes en creer en algo, siempre. Claro, muy dentro de ellos y en todo ser humano hay una necesidad, hermanos. Pero esa necesidad no puede ser llenada todavía, no puede ser llenada si Cristo no entra en el corazón del hombre. Hay una necesidad, hay un vacío en el hombre que tiene la forma de Dios. Y aunque entre la droga, entre la música, las mujeres, entre el dinero, entre los millones, seguirá siendo el mismo miserable e infeliz. ¿Sabe por qué? Porque eso no lo puede llenar. Pero cuando Cristo entra, encaja como un rompecabezas perfectamente, y es ahí donde Él lo llena todo y en todo. Por eso es que está garantizado que cuando Cristo entra a tu corazón, además que te da salvación, también te da disfrute de la vida. Aunque no tengas dinero, aunque no tengas de repente salud, aunque no tengas un título prominente, aunque no tengas aquello o lo otro, pero si Cristo vive en ti, tú eres feliz. Entonces los griegos, los atenienses, siempre estaban buscando algo nuevo. Y
y aparece Pablo en escena y les predica y estaban contentos. Pero cuando Pablo comienza a hablarle acerca de la resurrección, comenzaron a señalarlo de loco. Eso no nos interesa. Y se fueron. Pero miren lo que dice el verso 34. Del verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya que oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero miren lo que dice el verso 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea, hubieron griegos. Aquí no podemos decir que se convirtieron y que fueron salvos. Aquí la Biblia se limita a decir que ¿qué? Que creyeron. ¿Cómo sucedió eso? Ahí está la misericordia de Dios. Hablábamos de que el hombre es incapaz, de que el hombre no puede invocar a Dios. Pero necesitan, hermano, creer. Ahora, ¿cómo fue que estos hombres creyeron? Vuelvo a repetir que si se convirtieron luego, no lo sé. Yo no puedo decir que fueron salvos, pero dice que creyeron. ¿Qué sucedió con esos individuos, esos atenienses, esos griegos, muertos en su pecado, filosóficos, que no podían invocar a Dios? Tenían algo, hermano, que creían. Siempre habían creído en cosas incorrectas, porque es ser humano, y algunos quizás me van a criticar por lo que voy a decir, pero creo que el ser humano, a pesar de que a pesar de que cayeron en pecado y a pesar de que el hombre se descarrió y se perdió en el pecado, hermano, algo de Dios ha quedado en el hombre. San Agustín dijo en cierta ocasión que el ser humano es como una moneda, que la moneda se le perdió a alguien. Y la busca, y la busca, y la busca, y no la encuentra. Y buscó y nada. Se cansó, pero yo sí la voy a creer. Y se cansó. Y se perdió la moneda. Pero pasaron los años. Es posible que pasaron los siglos. Y 1000 años después un arqueólogo la encuentra y dice, una moneda. ¿Sí? Está borrosa, fea. No se nota mucho, pero hay algo. Y comienza a trabajarla, a limpiarla, y de repente descubre que en la moneda hay una imagen. Puede ser del César, puede ser del Areópago de la época, puede ser de un cónsul romano, pero hay una imagen. Entonces San Agustín decía, y cuando esa moneda se encuentra, después que se ha limpiado, se sabe que hay una imagen. Él decía, aunque la moneda esté sucia, oxidada, pero la imagen nunca desapareció. Estaba allí, oculta. Así es el hombre se perdió como la moneda. Y aunque está sucio, aún la imagen de Dios está en él. Aún hay, hermano, en el hombre el deseo de creer en algo. Incorrectamente, pero hay algo en el hombre. Y cuando el Evangelio viene, de alguna manera Dios despierta esa pasión por él. El hombre, para poder invocar, necesita creer. Estos hombres, estas mujeres que menciona el libro de Hechos, dice que creyeron. En la Biblia encontraremos muchos pasajes en que judíos, gentiles, griegos, no griegos, samaritanos, no samaritanos, creyeron en nuestro Señor. Por ejemplo, en Mateo 8:13 se habla de un centurión. ¿Qué era un centurión? Era un jefe de multitudes que estaba a cargo de cuidar en ciertas ciudades romanas. Estaba a cargo de una casa, estaba a cargo de dirigir un grupo de personas, de soldados. Y este centurión no era judío, no era hebreo, era un gentil, era un pecador, estaba muerto en su delito y pecado,
Ni siquiera era judío, repito. Pero ¿sabe una cosa? Este centurión creyó a Jesucristo. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Mateo 8. Mateo capítulo 8, versículo 13. Mateo 8, 13. Lamentablemente no tenemos el proyector funcionando, algo ha sucedido, pero esperamos que la próxima semana ya esté en orden. 8:13 de Mateo. Vamos a leer del verso 11. Perdón, el verso 10. A oírlo Jesús, hablando de este hombre, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, se te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Creyó. Y estaba muerto en su pecado. ¿Cómo pudo creer este hombre? ¿Cómo él pudo invocar a Dios si estaba muerto en su delito y pecado? Es que antes de invocar a Dios, él creyó. Por eso que digo, el ser humano, por más pecador que sea, cree. No digo en Dios, pero cree. Y por eso se entrega a los pensamientos filosóficos, se entregan a prácticas orientales y aquello y lo otro, porque creen, pero creen mal. Pero este hombre, centurión, le creyó a Jesús. Antes de él clamar, él creyó a Jesús. Amén. Y Dios en su misericordia actuó en esa fe. Jesucristo le dijo: ni en Israel he encontrado hombre con semejante fe. Ahora, nuevamente vuelvo a decir, ¿fue salvo este hombre? Yo no lo sé. Puede ser que después él fue salvo. Amén. No lo sabemos. Yo no puedo asegurarlo. Puedo decir que sí, pero yo no puedo decir que porque el Señor lo salvó ya fue salvo. La Biblia no me dice eso. También encontramos el pasaje del muchacho endemoniado. Vámonos a Juan, capítulo 9, versículo 35. Denle un aplauso al Señor, hermano. Marcos, perdón, dije Mateo. Marcos, capítulo 9, 24. Si alguien no tiene, que lo lea, por favor. Marcos 9, 24. Nadie lo tiene, bueno, se lo leo yo. Dice así: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero vámonos más atrás nuevamente al contexto. Versículo 22. Y muchas veces le echaban en el fuego. Este era un chico endemoniado, estaba endemoniado el muchacho, en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, dice este hombre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Este hombre también, hermano, creyó en Jesús. Este hombre era un judío seguramente, pero era un judío tan pecador como cualquier otro de nosotros. Estaba muerto en su delito y pecado, pero creyó. Pero vuelvo a repetir, ¿fue salvo? No lo sé. Usted dirá: ¿a dónde nos quiere llevar el pastor? Tenga paciencia. También encontramos en Juan capítulo 9, 35, el caso de un joven que dice que había nacido ciego. Es decir, nunca, jamás había visto la luz del día. Nació ciego. Así que no sabía cómo era el rostro,
la fisonomía del ser humano, de los animales, de los árboles, no sabía qué color era el cielo, nada, no sabía nada. No es como aquel que nació viendo y a los 15 años perdió la visión, pero ya sabe el código de los colores, de aquello y lo otro, pero este nunca había visto. Entonces, este hombre, el Señor va a hacer un milagro en su vida. Y miren lo que dice el capítulo 9, versículo 35. Este hombre había sido sanado. Cristo lo había sanado de esta ceguera. Y él salió contento alabando a Dios. Y de ahí surge entonces aquel corito tan hermoso que me gusta. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Y no le sigo porque ahí tengo que irme alto y se me va a ir el gallo. Entonces, hermano, dice que este muchacho recibió la visión y estaba contento. Pero resulta que los judíos no estaban de acuerdo. Imagínense. No les gustó lo que Jesús hizo y lo comenzaron a acosar a él y a sus papás. Y los papás se cansaron y le dijeron a los judíos, bueno, edad tiene, pregúntenme a él, hombre. Pregúntenme a él. Y fueron y le preguntaron, oye, ¿quién te hizo esto? No sé, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo la luz. Y dice que le expulsaron de la ciudad. Pero Cristo se enteró y fue por él. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Parece que no sabía que Jesús, que estaba allí hablando, era el que le había sanado. Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea? Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Creyó. También era un muerto espiritual, también era un ciego espiritual, también estaba anulado por el pecado. No tenía la capacidad, humanamente hablando, ni delante de Dios, de clamar, de invocar a Dios. Pero de alguna manera, es ahí donde interviene la misericordia de Dios. De alguna manera, él creyó en Jesús. El hombre es incapaz de venir a Dios. El Señor, en su inmensa misericordia, ha puesto la capacidad en el hombre de que crea. En lo que crea, en lo que sea. Por eso puedo repetir, hermano, mire, los indígenas del Amazonas, los africanos, los marrocanos, los bereberes del norte de África, de las montañas de Marruecos, y todos aquellos indígenas que no creen en nada, creen, y como no creen en nada, que no creen en Dios. Pero, ¿por qué ellos adoran las imágenes? ¿Por qué ellos adoran al Dios solo? ¿Por qué los mayas adoraban a aquello? ¿Por qué los otros adoraban a aquellos animales? ¿Por qué aquello? ¿Por qué se arrodillan? ¿Por qué sacrificaban? Porque había en ellos la capacidad de creer en algo. Por eso lo hacían. Por ignorancia, pero era una fe incorrecta. Pero cuando Cristo aparece, Cristo, hermano, siempre a través del Espíritu Santo, siempre estará allí para producir esperanza. Amén. Y de alguna manera, no me digas cómo Dios interviene. Intervino en la vida del centurión, intervino en la vida del endemoniado, intervino en la vida del ciego. Que si fueron salvos, es posible, pero no lo sabemos. Pero una cosa sí estamos seguros, creyeron en Dios. Ahora sí puede haber una ventana abierta allá. Gloria a Dios, hermano. En invierno aquí no se aguanta. Aleluya, gloria a Dios. Ya que me dijo una palmera aquí echando fresco. No, mentira. Vamos a tener un abanico. El Señor en su inmensa misericordia ha dejado la capacidad de creer, sea en lo que sea, bueno o malo. Es allí donde entra en acción el Señor. Solo así el hombre tomará la decisión
más correcta. Dios les ama. Dios está en control de todo. Y que la voluntad humana es libre. Es verdad. La voluntad humana es libre de escoger y hacer lo que se le dé en gana. Pero también el hombre es responsable. Amén. Pero a pesar de todo eso, Dios tiene el control. Es una paradoja. Dios tiene el control sobre todo. Y nada se le escapa. Entonces, primero, el hombre necesita invocar a Dios. No puede. Para invocar necesita creer. Pero para creer necesita oír. Vámonos nuevamente a Romanos. Vio que es una escalera. Vio que vamos, una pregunta va respondiendo a la otra y va a llegar a un clímax. ¿Cómo pues invocarán? Ya lo vimos. En aquel en el cual no han creído, ya lo vimos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El hombre necesita oír la palabra. Ya hablando directamente a la evangelización, el hombre necesita escuchar la palabra. Ya hemos dicho que al hombre le es imposible invocar el nombre de Dios, ya que su condición pecadora se lo impide. Pero Dios le ha dotado de ese deseo a creer, y es allí donde su misericordia actúa, interviene. La mayoría de los hombres han decidido creer en ellos y en otras cosas, menos en Dios. El testimonio del Evangelio, la palabra escrita, no garantiza que todos la aceptarán, ni mucho menos que serán salvos, pero sí se manifiesta el amor y la justicia de Dios. Una cosa tenemos que estar seguros, hermanos: no todos van a ser salvos. No todos van a creer en Dios. Todos creen en algo, pero no todos van a ser capaces de creer en Dios. ¿Y saben una cosa, hermano? Hay gente que ve y sabe que Dios está allí, y sabe que eso es verdad, y sabe, repito, que Dios está en eso, y ven a Dios en eso, y su conciencia les habla, pero aún así deciden no creer. Amén. Es paradójico. El hombre sabe, por tanto él sabe que es verdad, que solamente tiene que decir: sí, Señor, creo y me arrepiento, pero no quiere. No quiere. Esa es la maldad del ser humano. Esa es la maldad del ser humano, que está allí, en su carne, en su ser, que escuchando la verdad, que conociendo la verdad, no quiere cambiar. Porque sabe que tiene la capacidad de creer, que sabe que si viene a la luz, sus pecados, hermano, van a ser descubiertos, pero al mismo tiempo van a ser perdonados. Por eso que la gente no quiere venir a la luz, porque creen y saben que si van a la luz, sus pecados serán descubiertos. Y no quieren que sus pecados sean descubiertos. Prefieren andar en su maldad. Y no es porque no crean, porque creen. Porque si el diablo cree, hermano, y tiembla, ¿por qué nosotros no podemos también creer, aunque estemos en nuestros delitos y pecados? El testimonio del Evangelio no va a garantizar que todo el mundo se va a salvar, lamentablemente. Yo no sé cuántos salvos van a llegar al cielo, yo no lo sé. Ni me interesa. Lo que me interesa es que yo, hermano, quiero ir allá. Y voy a pelear por eso. Algunos dirán: no, por eso no hay que pelear. Si tú eres salvo, eres salvo ya. Y nadie te va a separar del amor de Dios. Es verdad, nadie, hermano. Nadie, en el sentido de que si yo me agarro de Dios, es mejor dicho, que Dios me agarre a mí. Y si yo decido
poner delante de sus pies todo lo que yo soy, nadie me va a separar de su amor. Pero aunque yo sea salvo y yo no busco a Dios y practico aquellas cosas que me van a mantener firme y que van a permitir que mi espíritu y mi alma se fortalezcan, hermano, mire que no caiga. Hermanos, repito, el testimonio del Evangelio no garantiza que todos lo aceptarán y mucho menos que serán salvos. Vámonos a Romanos 10:16, ahí mismo donde estamos. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestros anuncios? No todos. Mire, este pasaje que estamos leyendo y basando esta exhortación, Pablo toma Isaías y lo cita como una referencia a Israel. Ciertamente este pasaje bíblico Pablo le está hablando a Israel, pero está ampliado para aquellos que también, aunque no somos judíos, le conocemos y queremos tener una experiencia con él. Y también tiene que ver con aquellos que no le conocen. Es un evangelio de esperanza. El evangelio es un evangelio de esperanza. Pero para poder que esa esperanza se concretice y que la salvación sea una realidad en mi vida, yo tengo que invocar, tengo que creer, pero antes de eso tengo que oír. Hay millones, hermanos, millones de personas que no han oído el mensaje. Lamentablemente hoy no vamos a poder presentar la proyección. La hermana va a orar simplemente, pero no vamos a presentar la proyección, los millones que se están perdiendo. Pero la iglesia tiene que llegar a esa gente. Lo he dicho muchas veces. No para salvar, porque nosotros no salvamos a nadie. Usted notará en este texto bíblico que Pablo no está mandando a salvar a nadie. Simplemente él está usando ciertos verbos. Él, por ejemplo, está hablando invocar, creer, oír, predicar y enviar. ¿Por qué, hermano? Porque quien va a salvar las almas es Jesucristo. Él murió por ellas. Pero tenemos que ir para que ellos escuchen. Se dice, si no me equivoco, en el mundo jurídico, que una persona puede haber cometido un crimen terrible, pero mientras que no se compruebe eso, como es presunto, ¿cómo se dice? Es un presunto. ¿Cómo? La presunción de inocencia. Se le aplica la presunción de inocencia. Pero si lo mató, si le disparó, lo vieron, sí, pero se tiene que probar. Mientras tanto, no se le puede decir es culpable, que él es asesino, no. Incluso, mire, hermano, que no estoy aprobando, no estoy justificando eso, pero hay gente que ha salido libre porque no se le ha probado. Terrible. Mataron, hicieron, pero diablura y salieron libres. ¿Por qué? Porque no se les probó. Pero eso los libra del juicio de Dios. A ese hermano no se le libra a nadie. Entonces, mire, cuánto más de aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Hay algo de lo que en misionología nosotros hemos dicho y expresamos. Dios ama a los hombres y Dios le va a dar la oportunidad de que escuchen. Amén. Porque cuando escuchen, la palabra misma va a producir fe en su corazón. Aunque es un texto bíblico aplicado para nosotros, los que somos cristianos, quiero creer que también puede ser aplicado para el que no conoce a Jesucristo. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, hermano, para que la persona crea, tiene que oír la palabra. La fe, la creencia viene por el oír. Y Dios quiere que esos indígenas del Amazonas, esos asiáticos, esos orientales, esos norafricanos, esos europeos, pero hablemos más de aquellos lugares donde nunca hay grandes mensajes. Hay lugares, hermanos,
Hay lugares donde el evangelio no ha sido escuchado por muchas razones. No hay radio, no hay internet, no hay televisión, no hay prensa escrita accesible para ellos. Hay tribus en el Amazonas. No hace mucho descubrieron una nueva tribu en el Amazonas, imagínense, que tiene casi 1000 años de atraso. O sea, viven como 1000 años atrás vivía la gente. Ellos ni siquiera se han enterado que existe alguien como usted y como yo que vestimos. Que sacarlos de su entorno, una vez que son descubiertos, y llevarlos a la gran ciudad es automáticamente matarles. Porque están tan escondidos que no conocen nada de eso, mucho menos el evangelio. Estamos hablando de tribus que están atrasadas 500 y casi 1000 años. ¿Y cuándo fue que América Latina fue descubierta? ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? ¿Alguien que sepa historia? 1500. ¿Qué año? 1442. 92, está bien informado. Así que desde el año 1492 al año que estamos, ¿cuántos años han transcurrido? Como unos 600 años. Entonces, son tribus que están ancladas en esa época. Es decir, los españoles fueron los primeros que llegaron. Fueron los primeros occidentales, si se les puede llamar, los primeros europeos que llevaron el alfabeto, pero sobre todo llevaron la espada y los baúles para traerse el oro. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Como eran los primeros, les impusieron el catolicismo. Pero hay tribus que nunca fueron asimiladas, que ni los españoles seguramente les descubrieron y que existen todavía hoy, pero están ahí tan metidas adentro que siguen atrasadísimas. Es decir, si los españoles con su catolicismo no lo llegaron a descubrir y le llevaron el evangelio por ende, significa que nunca han escuchado el evangelio. Esa gente necesita oír. Ah, no, pero la naturaleza les habla y dice que existe un Dios. Sí, la naturaleza le dice que existe un Dios, que alguien superior creó todo esto, pero eso no significa que son salvos. Es más, ese es un mensaje condenatorio, pero no de salvación. Lo que Pablo quiere decir, ellos también necesitan oír. Mire que Pablo no está hablando que ellos necesitan ser salvos. Necesitan oír. Pues ¿cómo van a ser salvos si no han oído? ¿Cómo van a invocar al que no conocen si no han creído? ¿Y cómo van a creer en el que no se les ha predicado? Pero el hombre también necesita que alguien les predique. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El hombre necesita que alguien les predique. ¿Vio la escalera? Es algo consecuente. Aquí el enfoque ahora no es quién va a recibir la buena noticia, sino el que la lleva esa buena noticia. El hombre necesita escuchar la buena noticia y necesita que alguien se la lleve. No espere que la naturaleza le predique. No, hermano, la naturaleza les habla. De alguna manera la naturaleza le evangeliza. Que conforme, ¿no? Que frescos somos. Entonces dejemos que la naturaleza y la selva le predique y nosotros echemos aire para que los ecologistas sigan peleando y no destruyan la naturaleza, porque la naturaleza les va a predicar. Pues no, cuando Pablo menciona que la naturaleza misma da testimonio, no es para que sean salvos, sino que les está condenando. Le está diciendo, la naturaleza misma le dice que existe un Dios y por tanto deben arrepentirse de lo que están haciendo. Pero ¿cómo ellos pueden entender eso si no hay quien vaya?
un embajador en potencia, un heraldo que tiene que comunicar un mensaje. El propósito no es convencer a nadie para que reciba el mensaje y se opere un cambio, sino simplemente entregarlo. O usted ha visto la posta que llega el cartero y toca ni que Guadalupe, sí, ¿quién es? Soy el cartero. Y le traigo una carta y se la entrega. Pero bueno, se la voy a abrir, se la voy a leer y le voy a explicar lo que significa y cómo tiene que hacerlo. ¿Verdad que no? Él simplemente cumple con entregar el mensaje y punto. El trabajo de la iglesia es entregar el mensaje. Es decirle a la gente, necesitas a Dios, eres pecador, no puedes venir con tu fuerza, pero hay una solución, Jesucristo. Cree en Él y serás salvo. Presente el mensaje, no discuta. Yo aprendí eso, yo aprendí a no discutir. Yo aprendí a presentar el mensaje, punto. No lo cree, ya ese no es mi problema. Yo cumplo con darte el mensaje. Dios va a hacer otro. El problema es que hoy muchos de nosotros, y lo he dicho en muchas ocasiones, estamos tratando de convencer a la gente para que venga al lugar secreto. Y ese es un craso error. Porque mucha gente va a venir al lugar secreto, pero no convertida, sino, hermano, amenazada. Que si no va a vivir en el infierno. Y la gente, bueno, tonta, va y cae, yo no quiero ir para el infierno, se viene. No, hermano, usted tiene que presentar el mensaje tal como es. Sin psicología barata. Entregar, entonces, el mensaje tiene que ser predicado tal como es. Si existe una buena noticia, es preciso que alguien la haga conocer. Amén. Y esa noticia es que Jesucristo murió por los hombres y que Jesucristo te puede liberar de esa situación. Punto. Amén. Una vez que tú entregas la noticia, la persona cree, porque cree, lo sabe que es así. Y sabiéndolo así, o lo rechaza y sigue en su pecado. Pero tú cumpliste con entregar la noticia. Y finalmente, para concluir prácticamente, el hombre redimido al hombre perdido. Mire lo que dice el verso 15. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El último escalón de la escalera de la evangelización somos nosotros. Amén. El primer escalón, invocar. El segundo escalón, creer. El tercer escalón, oír. El cuarto escalón, predicar. Y el quinto y último escalón, el hombre. Hermano, el hombre redimido al hombre perdido. El hombre es el instrumento que Dios utiliza para llegar al hombre. Dios no va a usar la naturaleza como algunos piensan. Dios no va a usar los animales. No, pero que Dios usó una burra en el tiempo de Balaam. Pues ahora vamos a tener burros predicadores. No, hermano. Dios quiere y desea que seamos. Cuando ustedes se den cuenta que loco que estuvo en el chiste, hermano, Dios quiere que sean ustedes, que sea yo. Dios ha comisionado a su iglesia para enviarla a proclamar el mensaje al que por sí solo no puede invocar a Dios. Por eso cuando usted vaya por las calles, predique el evangelio. Predique el evangelio a la gente. Que si se van a salvar o no se van a hacer, es un asunto suyo. Amén. Que si hay un grupo de elegidos que tenemos que predicar para que ese grupo de elegidos ya escuchen el evangelio y se arrepientan. Si usted quiere pensar eso, piense eso, pero lo importante, hermano, es que el evangelio sea predicado. ¿Sí o no lo ven? Gócese.
Mire, un misionero en cierta ocasión nos hizo una terapia de realidad. Y él decía, y nos presentó un diagrama, decía, mira, esta parte que está aquí son los no evangelizados, y esta parte de acá son los evangelizados. Y ¿sabe una cosa, hermano? Nos dimos cuenta, eso hace años ya. La población mundial son 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones y tantas personas. Pero en aquel entonces la población mundial convertida no llegaba todavía a los 1.000 millones. No llegaba. Pero en la otra parte, de los que no estaban convertidos, que no conocían el Evangelio, era casi la cuarta parte de la población mundial. Pero en la parte donde el Evangelio sí había llegado, Europa, América y algunos países del Asia y algunos países de África, el Evangelio había llegado, países de la antigua Unión Soviética, pero habían escuchado el Evangelio, pero muchos lo rechazaron, pero llegó. Amén. Y en esos países hasta el día de hoy se sigue evangelizando. Hermano, no, hay que seguir haciendo. Pero es injusto cuando notamos que estamos evangelizando, yo llamaría que estamos reevangelizando a la gente. Hay gente que usted está evangelizando hace 20 años y no se arrepiente. Ok, gloria a Dios, sigamos haciéndolo. Pero mientras que en la otra parte, donde hay casi 4.000 millones que no conocen a Jesucristo, nadie, o por lo menos una parte, nadie les está evangelizando. Entonces esa es la preocupación, que esa gente necesita a Jesucristo y alguien tiene que ir a entregar ese mensaje, simplemente entregarlo. Si lo rechazan, lo toman. Si lo toman, gloria a Dios. Si lo rechazan, ya es un problema de ellos con Dios. Pero Dios, hermano, les está permitiendo que el mensaje les llegue. El ser humano es incapaz por sí mismo, repito, de organizar su salvación. Por una parte, el que ha de ser salvo no conoce ni busca el cambio de salvación en su vida. Pero el que anuncia el mensaje obra como embajador de Dios, no por su propia cuenta. Oramos a Dios que Dios envíe misioneros de aquí, a corto o a largo plazo. Pero tiene que haber alguien que lo envíe. Y como iglesia tenemos una responsabilidad. Esa es la visión. Que en un futuro no lejano alguien pueda ir al norte de África bajo una plataforma misionera, sea con la plataforma Andaluz o con la plataforma Alma en Sevilla, o a través del Pueblo Musulmán Internacional, o a través del PM Internacional, o de Juventud, no sé, pero que pueda haber una plataforma y ese misionero tenga la garantía que va a estar trabajando con un equipo que le va a apoyar. Y nosotros decimos, nosotros nos encargamos del sostén financiero. Y no lo estamos enviando para que levante una bandera y diga, hay un lugarcito secreto de nosotros. No nos interesa. Lo importante es que la noticia llegue y que ellos escuchen. Mire, cuando se habla de noticia, es como cuando uno está esperando una noticia. Así mismo es. ¿Sí o no? Uno está en la expectativa. Aquellos que no tenían documentos y metieron sus papeles, estaban en una expectativa y estaban allí, todavía no me llegan, y están en esa expectativa, tienen la esperanza de que algo suceda y están esperando la noticia. Y cuando aparece el policía de Cartier y toca, o no estaban, y de repente le dejan una nota, por favor presentarse a la comuna. Y uno dice, ay, qué noticiosa. Uno sabe que le van a dar la carta. Amén. Y uno está alegre. Pues la gente del norte de África, los indios del Amazonas, los del este, los del Pacífico en Asia, hermano, necesitan una noticia. Ellos necesitan escuchar esa noticia, que Cristo es Señor y que Él les ama. La iglesia, cada creyente está en un deber, tiene la responsabilidad de entregar esa buena noticia. Último texto bíblico, vámonos a 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 18. Este texto bíblico no lo he encontrado, pero le doy gracias a Dios por mi esposa que me ayudó. 1 Corintios, capítulo 9, 16 y 17. Dice así:
Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La misión no ha sido encomendada. Por tanto, hermano, tenemos que predicar. Una vez el anuncio se da, se grita a los cuatro vientos, diríamos que el hombre ha oído la palabra. Y esa palabra, ese mensaje, produce fe en el corazón. Pero la pregunta sería, ¿es suficiente la fe para ser salvo? No, pues muchos se niegan a confesar a Jesús para que sean salvos. Romanos capítulo 19 dice lo siguiente. Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es suficiente tener la fe. Esa fe tiene que ser puesta por obra. Porque la fe sin obra es muerta. Muchos creen, pero no son salvos. Debo creer. Y esa fe tiene que ser manifestada en obras. Cuando yo me manifiesto en obra, ahí hermano, entonces se da el milagro de la salvación. Por eso que digo, la gente cree, pero no se quiere arrepentir. Por tanto, mi fe en Él, que se produce por el escuchar su palabra, tiene que ser ejecutada, pues la fe sin obra es muerta. Santiago 2, 14, 20, lo puede leer con calma en casa. Santiago 2, 14, 20. Conclusión. El hombre, para invocar a Dios y quedar libre de la condenación, es preciso poner en Él la confianza, es decir, en Dios, en su Creador. Creer en Él. Para poner la confianza en Él es menester tener noticia del Señor. Para tener noticia es preciso que alguien lo haga conocer. Para que alguien vaya a predicar es menester que alguien lo envíe. Hermanos, usted no está aquí simplemente para gozarse los domingos, los miércoles, los viernes, los que vienen y punto. El cristianismo es más que eso. El cristianismo es responsabilidad. Quizás por eso muchos de nosotros no nos queremos comprometer con Dios. Quizás por eso no nos queremos comprometer con Dios. Porque el cristianismo es más que decir aleluya, gloria a Dios. El cristianismo es más hablar en lengua y es más que caerse. El cristianismo es poner en práctica lo que yo conozco. Amén. Usted puede tener mucha fe, pero si su fe no es puesta por obra, su fe jamás le podrá salvar. Hablo a aquellos que no conocen al Señor. Y a aquellos que le conocen, si usted dice tener fe y no pone en práctica lo que la Biblia demanda, entonces, hermano, usted simplemente es un cristiano aprovechado, que se está aprovechando de la gracia de Dios, pero no quiere que otros conozcan esa gracia. Porque esa es la idea de Dios. Dame a mí para que yo le dé a otros. En eso consiste el Evangelio. A veces resulta difícil, imposible para el mundo, pero tenemos que evangelizar. Mi esposa me preguntaba esta mañana: Tomás, ¿cuándo vamos a empezar el evangelismo? Y se supone que tenemos a alguien encargado del evangelismo. Yo le dije, yo no sé, pero yo no necesito movilizarlos a ustedes, a pesar de que tengo a alguien encargado para eso. Usted mismo tiene que evangelizar, tiene que hacerlo. Pero recuerde, no trate de convencer a nadie, trate simplemente de darle la noticia, buena o mala. No es bueno dar malas noticias, ¿verdad que no? Fulano, mira, quiero decirte que tu padre ha muerto.
Eso es horrible. Es horrible. No es fácil decirle al pecador, ¿sabes una cosa? Estás en pecado y te vas al infierno si no te arrepientes. Decírselo con amor. Y si es necesario explicárselo, explíqueselo. Pero nunca permita presentar un evangelio a la fuerza. Evangelice con amor. Lleve la noticia, que es una buena noticia, que Jesucristo murió por nosotros. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y démosle gracias a Dios. Dale gracias a Dios, hermano. Padre Santo, gracias te damos porque hoy nos has hablado. Así es. Hoy tú deseas que seamos una iglesia misionera, una iglesia que evangeliza, una iglesia comprometida, una iglesia que está consciente que el mundo no es capaz de convocar, de invocar a Dios. No pueden, porque están muertos en sus pecados. Que seamos una iglesia consciente que para que ellos puedan invocar necesitan creer. Pero para que ellos crean, alguien tiene que predicarles. Y para que ellos se les predique, alguien tiene que ser enviado. Esa es la dinámica, esa es la realidad. Padre, en esta hora yo te pido por este pueblo. Te pido por cada hermano, por cada hermana presente aquí. Señor, yo te ruego que les ayudes. Porque tú nos has hablado. Has hablado a nuestro corazón. Yo le voy a pedir a Miguel que pase un momento y que toque la guitarra por un momento. Yo voy a hacer un llamado. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Cierre sus ojos. Nadie mirando a nadie. Nadie mirando.